Mar- Miércoles 3 de junio nos encontramos presente nuevamente con una sesión especial sobre el derecho del buen gobierno corporativo, para la cual en esta ocasión contamos con la grata participación del doctor Edison Tabra Ochoa. El doctor es el doctor Edison Tabra Ochoa, es doctor internacional y máster en gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, ubicada en España. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es profesor de la Universidad en mención en los cursos de Derecho Empresarial y Derecho Societario. También se desempeña en el ámbito profesional como colaborador comisionado en la Oficina Regional de Indecopi en temas de derecho del consumidor y eliminación de barreras burocráticas. El doctor Tabra Ochoa ejerce como abogado y árbitro en temas de derecho y gobierno corporativo. Asimismo, tiene publicaciones en Inglaterra, España, Suiza y Perú. Ha ejercido la labor de investigación en la Universidad de Navarra, España, el National University of Singapore y en la Universidad de Valencia. Actualmente se desempeña como profesor de la Maestría de Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy tenemos la grata sorpresa de acompañarnos el doctor Edison Tabra Ochoa con el tema del ABC del Gobierno Corporativo, parte 2. Estimado autor, le agradecemos su presencia y su extraordinaria ponencia que a continuación nos brindará. Procederemos a cederle el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amigos y amigas de B-Lawyer. Estimada audiencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para mí es un gusto estar por segunda vez en este canal para poder compartir algunos conocimientos relacionados al tema del buen gobierno corporativo o corporate governance. Ante todo, quiero, como sucedió en la anterior ocasión, recordar por todas aquellas personas que están sufriendo en estos momentos los efectos de la pandemia del COVID-19 y también desde aquí extender mi pésame a todas aquellas familias que han sufrido algún fallecido o fallecida por efectos del coronavirus. Para todas ellas van mis respetos y de alguna manera dedico esta sesión a todas estas personas. Bien, quiero ante todo mencionar lo siguiente. Como ya se ha mencionado en la anterior sesión he explicado algunas definiciones, algunos conceptos sobre lo que es, digamos, el gobierno corporativo, pero digamos que más que conceptos y funcionalidad del gobierno corporativo, lo que he hecho ha sido principalmente explicar algunos conceptos que son necesarios para el desarrollo de la idea de gobierno corporativo o del buen gobierno corporativo. A veces, si nosotros empezamos a hablar del gobierno corporativo de manera, digamos, directa, sin antes tener unas ideas previas, como por ejemplo tener conocimiento de la teoría de la agencia, o tener la idea sobre el stakeholder, o de la idea de empresa, de repente no vamos a llegar a comprender en su plenitud lo que implica el concepto y la naturaleza legal del gobierno corporativo. También, recuérdense, hay que tener presente siempre de que hablar de gobierno corporativo implica siempre la mezcla o la combinación del soft law y del hard law, que no son sino hablar de que el gobierno corporativo está ligado a la práctica de las normas comerciales o corporativas, junto con aquellas normas autorregulatorias que se van aplicando también cada vez más en nuestro país. Bien, entonces, dicho esto, pues vamos a pasar hoy a desarrollar algunas pinceladas de cuál es, digamos, la estructura legal del gobierno corporativo a nivel nacional. Haremos una mención a nivel internacional sobre su práctica, pero luego nos centraremos un poquito, pues, a hablar sobre su funcionalidad, ¿no? Y durante el desarrollo iremos explicando cómo el gobierno corporativo se aplica a nivel de casos, ¿no? De casos prácticos. ¿Ya? Entonces, si hubiera alguna pregunta, si hubiera alguna duda, de repente les voy a agradecer a los organizadores de este magno evento
que tengan la confianza de interrumpir mi exposición y mencionarme, ¿no?, este interrogante para que con todo gusto las pueda absolver. Bien, comenzamos entonces. Bien, ya estoy visualizando las diapositivas. No sé si ustedes, distinguido público, pueden visualizarlas. La diapositiva tiene como título, como ya ustedes observan, el ABC del gobierno corporativo, segunda parte. Bien, entiendo que todos lo pueden visualizar. Bien, esta sesión está dedicada precisamente a la funcionalidad del gobierno corporativo, ¿no?, a nivel y el ámbito del derecho comercial. Bien, cuando hablamos justamente del gobierno corporativo, ¿ya? Y aquí vamos integrando ya algunos conceptos que hemos hablado anteriormente. Nosotros tenemos que tener presente que el gobierno corporativo, en primer lugar, ¿no?, como dice Lord Carbury, es aquel sistema, ¿no?, famoso del check and balance que se aplican en una empresa. Esto no es sino que se refiere a que el gobierno corporativo implica el sistema de gobierno y el sistema de control o monitoreo, ¿no?, que se aplica en la empresa para proteger los intereses, ¿no?, de quienes son parte de la empresa. Recuérdense que en la anterior sesión habíamos hablado sobre la teoría de la agencia. La teoría de la agencia soporta mucho la comprensión del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque el check and balance precisamente va a tener su funcionamiento y que da origen al gobierno corporativo en función a la idea de la teoría de la agencia. Es decir, que el gobierno corporativo como sistema de control y de gobierno en una empresa en general, ¿no?, se va a aplicar en una organización, en este caso la empresarial, para cautelar los intereses de quienes pertenecen a la empresa. Valga la redundancia. Aquí agregamos otro concepto más. Estos intereses en una empresa, ¿quiénes van a ser? Pueden ser, por ejemplo, los accionistas o inversores, pueden ser los empleados, pueden ser los proveedores, pueden ser cualquier otro tercero ligado a la empresa, el Estado, por ejemplo. Entonces, el gobierno corporativo tiene esa aplicación. Ahora bien, el gobierno corporativo, para entenderlo de manera íntegra, tenemos que entender también de que su funcionalidad se basa en cautelar y proteger los intereses, ya sea de los inversores o ya sea de los stakeholders. En ese sentido, vamos a encontrar que el gobierno corporativo obedece a dos teorías y que están en permanente discusión con algunos cambios. Se discute si el gobierno corporativo, bajo este sistema que les he comentado, debe cautelar principalmente los intereses del inversor, que es el titular de los derechos de propiedad de una empresa, o centrarse en cautelar los intereses de todos los stakeholders que pertenecen a la empresa. Esto parece en la teoría algo muy confuso, pero cuando uno va a la práctica, ¿no?, y toma decisiones de gobierno o que implican el gobierno de la empresa, se nota la diferencia cuando tú decides pensando en los intereses del accionista o accionistas o pensando en los intereses del resto de stakeholders. Por ejemplo, por efectos de la pandemia, de repente una empresa tendrá que decidir a través de sus órganos de gobierno, oye, si hacemos recortes de los empleados o vemos otras opciones. Si de repente lo viéramos desde una perspectiva de cautelar los intereses de los accionistas, a lo mejor los recortes de los empleados no sería ningún inconveniente o por lo menos podría ser sobrellevadero. Pero si lo vemos desde la perspectiva de los stakeholders, entenderíamos también, oye, que los empleados son parte del grupo, de los grupos de interés o stakeholders y pues no se les puede perjudicar o hay que perjudicarlos menos. Y esto implicará de que, oye, si hay que recortar personal, pues o recortamos menos o vemos otras opciones, tales como recorte de salarios. Ya, perfecto. Entonces, las decisiones en la práctica nos van marcando mucho en lo que es gobierno corporativo, ¿no? Ya sea una visión
en favor de los intereses de los accionistas o en favor de los intereses de los stakeholders. Ahora bien, en el caso del Perú, ¿no? Tengan ustedes presente de que esta idea también va a incluir la cautela de los intereses de los accionistas minoritarios. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro país, ¿no? El mercado es concentrado. Tenemos un mercado en el cual hay accionistas o inversores mayoritarios con una alta participación en el capital social de una empresa y versus accionistas minoritarios, ¿ya? Entonces, aquí el rol y el desafío del gobierno corporativo como el control y del gobierno y de la supervisión de una empresa, pues va a estar justamente en cautelar los intereses de aquellos accionistas minoritarios que se pueden ver perjudicados por las decisiones que adopten en mayoría los accionistas mayoritarios, valga la redundancia, ¿no? Y que les perjudique a ellos. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, el gobierno corporativo siempre protege intereses, pero dependerá también en función a quién, ¿no? A quién protegemos y también dependerá en función el del mercado en el que nos encontremos, ¿ya? Perfecto. En el caso del derecho, ¿no? Siempre la idea es proteger intereses. Esto jurídicamente, ¿cómo se traduce? En que el gobierno corporativo tiene que permitir a los accionistas o cualquier tercero con legítimo interés el poder ejercitar sus derechos. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo presente. En el caso peruano, tengan presente ustedes que la Ley General de Sociedades, por ejemplo, les permite a los accionistas minoritarios, ¿no?, poder impugnar acuerdos de Junta General de Accionistas. Entonces, el gobierno corporativo, como normas autorregulatorias, va a propender justamente a que estos accionistas minoritarios tengan todas las herramientas necesarias para poder impugnar acuerdos que puedan vulnerar sus intereses. Y esto me lleva a decir un punto más. El gobierno corporativo no solamente lo vamos a tener como normas autorregulatorias, sino también lo vamos a ver como normas regulatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la Ley General de Sociedades como las normas de buen gobierno corporativo que están en el Código del 2013, que son autorregulatorias, ambas en conjunto están relacionadas al gobierno corporativo. ¿Y eso por qué? Porque la esencia que engloba el gobierno corporativo, ¿cuál es? Proteger intereses. Nuestra Ley General de Sociedades, junto con el Código de buen gobierno corporativo, siempre va a propender a defender intereses. ¿Y cuáles son los intereses en el caso del mercado peruano? Los intereses de los accionistas minoritarios. Eso hay que tenerlo presente, por favor. Un accionista minoritario tiene que tener los derechos de impugnar acuerdos de accionistas, de impugnar alguna decisión que se tome en el seno de la empresa y tiene que tener el derecho de ejercer el resto de sus derechos, llámese información, llámese pedido de acceso a datos de la empresa, ¿no? La posibilidad de que pueda vender sus acciones, o sea, a valor de mercado o según la ley de sociedades. O sea, no hay ningún problema en eso, pero en la práctica se tiene que dar esas facilidades a los accionistas minoritarios. Bien, y esto siempre en un ámbito legal. Ahora bien, según la diapositiva, por ejemplo, tengan presente ustedes que el gobierno corporativo tiene como fin generar valor a los propietarios. Esto, por ejemplo, los chicos que ven ámbito de empresarial, de contabilidad, lo tienen mucho más claro porque, claro, siempre se habla del valor de la empresa, ¿no? El gobierno corporativo, desde su perspectiva, es que debe elevar o incrementar el valor de la empresa. En otras palabras, tiene que valer más. En el ámbito del derecho, el fin del gobierno corporativo es garantizar que los accionistas minoritarios de sociedades comerciales en el Perú, ¿ya?, puedan ejercer con toda transparencia, con toda facilidad, sus derechos. No solamente los accionistas minoritarios, que son la prioridad en el caso peruano, sino también cualquier tercero, ¿no? Ejemplo,
para casos de impugnación de acuerdos, ya sea a nivel de acción de nulidad, por ejemplo, ¿no? Cualquier tercero debe tener la legitimidad y la probabilidad y posibilidad de impugnar ese acuerdo que se ha adoptado, ¿no? Otro caso, oye, cualquier accionista minoritario pues debe tener la posibilidad de plantear ante Junta General de Accionistas la posibilidad de remover al director, ¿no? Entonces, justamente aquí, pues esto, ¿de dónde va a provenir? O sea, la facilidad y la probabilidad de que esto se aplique en la práctica y no solamente quede en normas, va a provenir del gobierno corporativo. Y un punto más me olvidaba. Hoy en día, todas las empresas grandes cuentan con secretarios corporativos. Estos secretarios corporativos, ¿ya?, tienen como función apoyar al directorio y garantizar y dar el soporte técnico profesional para que se practiquen las recomendaciones de buen gobierno corporativo. En otras palabras, ¿qué significa esto? Cualquier decisión que tome el directorio, ¿ya?, tiene que estar acorde a la Ley General de Sociedades y de acuerdo al Código de Buen Gobierno Corporativo, ya sea el de la SMB, de la Superintendencia de Mercado de Valores, como el de la misma empresa. Muy bien. Otro punto a tener presente siempre en el caso del gobierno corporativo. Hay 3 puntos que ustedes pueden observar en las diapositivas, pero yo, digamos, estas 3 ideas las voy a englobar en una sola, ¿ya? Problema de la agencia. Es decir, que cuando les salen del gobierno corporativo, les tienen que hablar sobre y en función al problema de la agencia. Y si les hablan del problema de la agencia, se tiene que determinar cuál es el costo de la agencia o los costos de agencia. ¿Por qué? Porque definitivamente el problema de la agencia implica ¿qué cosa? Proteger los intereses del agenciado. En estos casos son los inversores o los stakeholders, según la visión del gobierno corporativo que uno adopte. Y en el caso del Perú, hago siempre la precisión, proteger los intereses de los accionistas minoritarios. ¿Ya? Entonces, la agencia, el problema de la agencia busca, oye, ¿cómo hacemos que estos intereses que estamos discutiendo puedan defenderse ante decisiones erróneas, inadecuadas, ¿no? Oportunistas que puedan tomar los miembros de la administración? Administración, principalmente, el directorio en el caso peruano, ¿no? Y la gerencia, sobre todo en las empresas que cotizan en bolsa, pero también en el resto de empresas medianas, pequeñas, podríamos hablar y discutir, oye, ¿cómo está haciendo el gobierno corporativo en el caso de los gerentes, que son, digamos, aquellos que administran una empresa, ¿no? Y no cuentan con un directorio, la empresa no cuenta con un directorio, ¿ya? Entonces, el fundamento del gobierno corporativo siempre es eso, proteger intereses, garantizar intereses, ¿ya? Solventar los intereses. Legalmente se debe proteger los derechos, se debe garantizar que los accionistas o cualquier tercero ejerza sus derechos, ya sea ante el Poder Judicial o ya sea vía arbitral. Y esto también implica una cosa, de que para prevenir este potencial perjuicio a los intereses de los accionistas o de terceros, incluido ahí los stakeholders, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer toda empresa? Implementar, como parte de sus normas de buen gobierno corporativo, ¿no?, mecanismos o normas de prevención. Y una de esas cositas que se hablan dentro de la prevención, ¿cuál es? ¿No? La resolución o la reducción de conflictos de interés. ¿Qué implica esto? Oiga, que cuando una empresa quiere contratar a un administrador, gerente o director, pues tiene que este señor, ¿no?, hacer una declaración de intereses donde acredite o manifieste que no tiene ningún tipo de vínculo con el accionista mayoritario, ¿no? Y que este vínculo, pues, a la larga pueda beneficiar sus intereses de él en desmedro de los demás. Entonces, este tipo de práctica es muy importante a tomar en cuenta, ¿ya? Y esto me lleva a decirles una cosa más. El gobierno corporativo implica, ¿no?, que las empresas asuman determinadas prácticas que muchas veces, ¿no?,
la ley general de sociedades en este caso, no lo ha contemplado. Ejemplo, y lo adelanto un poquito más, el tema del director independiente. El tema del director independiente, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos basamos y revisamos la ley general de sociedades, no se obliga que los accionistas tengan que elegir a un director que no tiene vínculos con ninguno de ellos, ¿ya? Para que se haga cargo, ¿no? de ser parte del directorio, ¿no? O sea, si lo vemos normativamente, no hay una obligación a eso, no existe una exigencia. Pero ¿por qué se habla del director independiente? Por ejemplo, en el caso del director independiente, es necesario de incluirlo porque su función no es defender los intereses de los accionistas mayoritarios, sino principalmente los minoritarios y del resto de grupos de interés. Ahí va a girar un poco en función a la visión que tenga la empresa. Algunos dicen, desde una visión proaccionista, que la función de un director independiente debe ser proteger los intereses del accionista minoritario. Otro dice, no, la función, desde la perspectiva de stakeholder, es la función del director independiente debe ser proteger los intereses de todos los stakeholders, en especial aquellos indefensos, entre comillas, empleados, proveedores, que no tienen injerencia en la empresa directamente, ¿no? Yo pienso, y aquí también la Ley General de Sociedades lo menciona, que cuando habla de los directores, que el deber de todo director es con la empresa. Entonces, el director independiente, en efecto, no representará los intereses, por tanto, no puede ser elegido por los accionistas mayoritarios, porque no debe tener vínculos con él o con ella, pero, ¿no? Este director independiente será elegido por los accionistas para defender los intereses de la empresa en general. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes lo que hace el gobierno corporativo, de alguna manera, como que le quita o le restringe algún tipo de atribución a los accionistas de elegir al director que quieren, pero que ceden ello por un afán o por un deseo de cautelar los intereses de la empresa. Esa es una visión que yo manejo. Hay otras visiones que dirán, no, es bueno que se elijan, ¿no? Directores para cautelar intereses de los accionistas minoritarios o de los empleados, ¿no? Incluso la doctrina alemana discute, oye, hasta qué punto los empleados podrían ser parte de un consejo de administración, que en el caso peruano sería, oye, debemos poner empleados o representantes de los empleados en un directorio, ¿podría ser posible? Bueno, lo veríamos en otra ocasión, pero fíjense ustedes que sería bien difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo dejo pues un poco al debate más adelante para las preguntas. Bien, aquí sencillamente resumiré la idea que les complementaba en la anterior sesión y ahora. El gobierno corporativo son normas autorregulatorias que complementan las normas comerciales. Y aquí quiero dejar algo en claro. La teoría de la agencia, como ya les digo, siempre nos muestra el problema de la agencia, ¿no? Y la necesidad de cautelar los intereses de los accionistas, ya sean minoritarios, o los no controladores, o de terceros. Pero también para eso ya existe el derecho societario, o el derecho corporativo, como se habla en Estados Unidos. En Estados Unidos, de donde proviene la idea de gobierno corporativo, primero están las normas, ¿no? Que se puedan dar a nivel de Estado, ¿ya? Que hablan pues cómo deben funcionar las empresas, los corporate, por ejemplo, y luego te establecen las normas de buen gobierno corporativo. Entonces, si lo trasladamos al caso peruano, sin necesidad de ir al caso europeo, por ejemplo, vamos a encontrar que el gobierno corporativo es normas que están en un código de conducta, ¿no? En el caso peruano hay normas recomendadas por la SMB, ya del 2013, que recomiendan a las empresas cómo tienen que, digamos, gobernarse, cómo tienen que garantizar los derechos de los accionistas, ¿no? Pero que estas normas complementan a las normas que están en la Ley General de Sociedades,
¿ya? Eso en su gran mayoría, ¿no? Entonces, esto nos muestra que una institución como el gobierno corporativo que se ha importado de Estados Unidos, tenemos que verlo en términos secos, es normas comerciales imperativas que se complementan con normas autorregulatorias. Y eso justamente quien es o quien va a colaborar en una secretaría corporativa o como apoyo en el directorio, tiene que tener claro ello. ¿Por qué? Porque definitivamente no es solamente revisar la ley general de sociedades, sino también implica revisar qué es lo que dicen las normas de buen gobierno corporativo y también yendo un poquito más a la práctica, oye, ¿qué dicen los reglamentos de la Junta, los reglamentos del directorio y toda la reglamentación interna que maneja la empresa, ¿no? Entonces, tengan ustedes presente que de ustedes dependerá si una empresa maneja gobierno corporativo adecuadamente. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de gobierno corporativo? Porque el gobierno corporativo tiene que mostrar a la empresa, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva procesal, de repente, tienes que acreditar que la empresa, a través de sus prácticas, a través de sus normas, está protegiendo intereses, está protegiendo derechos, está garantizando derechos de los socios, de terceros. Está garantizando eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas, mostrando todo ello, ya van a cautelar algo muy importante que de repente también se complementa con el ámbito del derecho corporativo, que es la reputación. En Estados Unidos, las grandes empresas que manejan gobierno corporativo, no, tienen muy en alto el tema de su reputación. De repente, ustedes habrán escuchado en el ámbito de la responsabilidad empresarial o corporativa que las empresas grandes, ¿no? Tipo estas de multinacionales, pues se preocupan por su imagen, ¿no? Y tratan de no verse involucradas en escándalos financieros o escándalos corporativos, ¿verdad? Ya, perfecto. Pero justamente estas empresas, ¿no? Se preocupan a través de su buen gobierno corporativo, a través de sus normas, justamente el fin de que, cautelando los intereses de sus stakeholders, de sus accionistas, pues la empresa se administra adecuadamente y no cometa o sea menos propensa a escándalos financieros. ¿Y esto cómo se logra? Supervisando permanentemente a tus directores, supervisando permanentemente a los gerentes, ¿ya? Por ejemplo, en mi vida profesional, bueno, he sido parte muchas veces de órganos colegiados y claro, una de nuestras funciones principalmente, pero cuando uno es parte de un órgano colegiado es, oye, supervisar a otros órganos de una jerarquía, digamos, inferior. Entonces, cuando nosotros queremos hacer, lo digo en pasado porque fue así, cuando nosotros queríamos hacer supervisión, había cierta reticencia del otro órgano a brindar la información que se le exigía, y dos, a implementar las recomendaciones que se les daban, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si esto lo vemos a nivel de pequeñas organizaciones, ¿no? Imagínense ustedes si lo viéramos pues en una empresa grande, ¿no? Entonces, claro, sucede lo mismo en realidad. O sea, las decisiones las decisiones y recomendaciones que tome un directorio lo tienen que acatar los gerentes, ¿no? Pero también, oye, las decisiones que tome la Junta las tienen que acatar el directorio y la gerencia, ¿no? Y cuando gestionen y administren el directorio y la gerencia, tienen que pensar siempre en los intereses de la empresa y justificarlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del famoso deber de lealtad y deber de diligencia que están regulados en la ley general de sociedades? Perfecto, ¿no? Entonces, estos dos deberes, ¿no? Son normas imperativas que usan los administradores justamente para demostrar que sus actuaciones han sido pensando en los intereses de los accionistas, inversores y del resto de terceros, por ejemplo. Y ahí no es que veamos necesariamente gobierno corporativo, vemos derecho corporativo, pero que está involucrado en función a la teoría de la agencia. ¿Ya? Bien. Ahora bien,
Cuando nosotros hablamos de gobierno cooperativo, ya les había mencionado el caso del soft law. En el caso del soft law, definitivamente ya es algo que hemos tocado la sesión pasada. Solamente mencionaré de que aquí estamos ante lo que sería de que en el caso peruano existe el Código de Buen Gobierno Cooperativo para sociedades peruanas, ¿no? Y aquí definitivamente, pues, estas normas son normas de recomendación de buen gobierno cooperativo que se dirigen a las empresas que cotizan en bolsa, pero nada quita que las empresas que no son parte del mercado de valores puedan aplicarlas, ¿no? Porque también tengan ustedes presente de que el gobierno cooperativo no es solamente el caso para grandes empresas, sino también es para empresas, ¿ya? Y aquí el gobierno cooperativo tiene que salvaguardar intereses, pensar en que la empresa no solo presente y mantener el valor empresarial en el presente, sino también en el futuro. Ejemplo, y vamos a poner ejemplos sencillos, ¿ah? El caso reciente de aquellas empresas que comercializan gas, balones de gas, balones de oxígeno, perdón, balones de oxígeno. Ustedes han escuchado qué es lo que está pasando con estas empresas comercializadoras de balones de oxígeno, ¿no? Han elevado el precio. Han elevado el precio, entonces un balón, ¿no? Un balón grande, que antes estaba, no sé, 400 soles, ahora lo expenden a 6,000 soles. Ya. Si tú estás pensando, y vamos a pensar en el ámbito empresarial, si tú estás pensando, oye, que a raíz de la pandemia hay una alta demanda, entonces yo voy a vender, digamos, este balón y voy a generar una alta rentabilidad porque todo el mundo está dispuesto, la mayoría va a estar dispuesto, o unos cuantos van a estar dispuestos a pagar 6,000 soles por un balón, ya, de oxígeno. Perfecto, yo lo vendo, tengo una alta rentabilidad, beneficio a la empresa, ¿no? Perfecto, o sea, si nosotros estamos pensando únicamente en vender, y es más, la Ley General de Sociedades no restringiría que un balón de oxígeno se venda, o sea, o un balón de oxígeno, o cualquier producto, parte del objeto social, no se restringe pues el precio, porque recuérdense que estamos en una economía en la cual los precios se fijan en función de la ley de la oferta y la demanda. Pero, por ejemplo, el gobierno corporativo sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque bajo la visión del gobierno corporativo se puede ir creando la idea de que las empresas o una empresa, ¿no? Debe tener como norma de gobierno o como práctica de gobierno, oye, que cuando vendamos un producto, ¿no? No debemos aprovecharnos de las circunstancias. Ya, ustedes no pueden decir, profe, eso es una norma ética. No necesariamente, puede ser una norma autorregulatoria con contenido ético. ¿Por qué? Porque como norma de gobierno no solamente estoy pensando vender en el presente, sino estoy pensando, oye, seguir vendiendo más adelante. Entonces, quien es, digamos, accionista o accionistas de una empresa comercializadora de oxígeno deberían saber de que sus intereses están en juegos. ¿Por qué? Porque la gente, el Estado, va a tomar conocimiento de que esa empresa comercializa balones de oxígeno a 6,000 soles cada uno y le pueden abrir un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En el peor de los casos, o de repente también les podrían denunciar penalmente los afectados. O sea, se puede ganar, en otras palabras, denuncias. Entonces, esas denuncias, ¿a quién benefician? ¿Al administrador? No. Perdón, ¿a quién perjudican? ¿Al administrador? Definitivamente que no. Perjudican a los accionistas. Porque un administrador se puede ir, agarra y se va, lo cambias al administrador, lo expulsas y se va. Quien se queda es el accionista. Entonces este accionista va a ver que, oye, a mi empresa han denunciado, me investigan, los periódicos hablan mal de mi organización. Entonces esa empresa en el futuro probablemente va a tener muchos problemas para seguir llevando a cabo su objeto social. ¿Ya? Entonces justamente, si vemos gobierno corporativo, es que como norma propia de buen gobierno, los accionistas pueden hacer dos cosas. Supervisan a que los administradores no se excedan en la venta de los balones de oxígeno, ¿ya? O en todo caso estipulan como norma de buen gobierno que, oye,
no tenemos que aprovecharnos de situaciones de crisis, y si tenemos que elevar el precio porque la ley de la demanda se incrementa, oye, pues que no sea abusivo, ¿no? Entonces hay que tener presente eso, y aquí no estamos hablando de responsabilidad social. La gente piensa que responsabilidad social es que, oye, yo actúo éticamente correcto y ya está. No, aquí es yo gobierno, hago un adecuado gobierno pensando en que mis accionistas, ¿no?, son dueños de esta empresa. Y si bien es cierto, ganarán hoy, mañana más tarde van a perder. ¿Ya? Entonces hay que tener presente esto. ¿Ya? Y claro, si lo podemos enfocar a nivel de administración, pero legalmente, oye, ¿qué dice la ley general de sociedades? Oye, ¿cómo podemos establecer esto en el estatuto? O por último, ¿cómo creamos como una norma de buen gobierno corporativo? O por último, a ver, ¿cómo podemos implementar la figura del convenio societario? Ya. Entonces aquí ya estamos viendo precisamente, ¿no?, cosas en las cuales no es solamente decir, oye, yo defiendo algo bonito o ético. No, aquí es, yo hago que el gobierno en esta empresa involucre que las ventas no sean abusivas, por más que el mercado te permita hacerlo, ¿no? Y haciendo esto, prevengo que mis accionistas se perjudiquen. A muchos me dirán, profesor, pero los accionistas a lo mejor son los mismos administradores. Puede que sí, y ellos con más razón todavía. Deberían ser conscientes que, siendo accionistas y administradores, no deberían incurrir en potencial perjuicio, ¿no? Porque su empresa como tal va a desaparecer. Y en todo caso, el día que cierren esa empresa o la disuelvan y crean otra empresa, siempre quedará la idea en la población o en el resto de los miembros de la sociedad, oye, de que esa persona o esos grupos de personas, cuando crearon empresas anteriormente, se aprovecharon vendiendo balones de oxígeno a altos precios, ¿no? Entonces hay que tener presente esta visión. Gobierno corporativo no es exclusivamente de empresa grande, es para empresa. Y si es empresa, no solamente es para sociedades comerciales, donde lo vemos frecuentemente, también se puede aplicar en empresas persona natural, se puede aplicar en empresas individual de responsabilidad limitada, ¿no? Y obviamente en todas las sociedades comerciales, ¿no? Y también en la recientemente creada sociedad por acciones cerrada. Entonces, hay que tener presente que el gobierno corporativo no es hablar algo de generalidades, es hablar de prácticas concretas y de cumplirlas, pensando que no solamente venderé hoy, sino también tengo que seguir vendiendo en el futuro, y eso es para salvaguardar los intereses, los derechos económicos de mis accionistas, ¿ya? Y hacer que la administración haga eso, defiende esos derechos económicos a la utilidad de los accionistas, no abusando de la venta de precios. Estas son las recomendaciones, como ustedes podrán observar, justamente de gobierno corporativo que organismos internacionales pues brindan, ¿no? Tenemos de la Comisión Andina de Fomento, tenemos de la OECD, y a nivel financiero tenemos del Banco Internacional de Pagos, ¿no? De estas tres herramientas, pues podemos destacar las de la CAF y las de la OECD, que son recomendaciones que nuestro Estado y las empresas han ido incorporando. A nivel del Estado, ya encontramos también que el Estado ha implementado el gobierno corporativo en las empresas estatales, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que a través del decreto legislativo 1357 ya se ha implementado todo lo que es el aparato del gobierno corporativo en las empresas estatales. ¿Y cuál es la función? Un poquito nos vamos a detener en el caso del gobierno corporativo en el ámbito estatal. ¿Cuál es la función? O sea, ¿cómo entenderíamos el gobierno corporativo en una empresa estatal? Lo vamos a entender en el ámbito estatal, en el sentido que hay que proteger los intereses de aquellas empresas que son de propiedad del Estado, ¿no? Pero supervisando, ¿ya?, a los administradores. ¿Qué quiere decir esto? Igual, problema de la agencia, cautelar los intereses de los accionistas y de terceros. En este caso, los accionistas son el Estado,
principalmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Primero, tenemos un buen nombramiento de directores, ¿no? En estas empresas estatales. Tenemos un buen nombramiento, en el caso de los gerentes de estas empresas estatales, ¿ya? También damos herramientas para que el directorio pueda supervisar adecuadamente a la gerencia. También los accionistas podrían también, oye, a través de los derechos que confieren a la ley general de sociedades, oye, pues pedir cuentas al directorio o removerlo, ¿ya? Pero la idea siempre es, oye, ¿hasta qué punto podemos nosotros, como con el gobierno corporativo, a través de prácticas, hacer que en la empresa X de propiedad estatal, o sea, donde el Estado es dueño, pues se gobierna de manera, pues, profesional, ¿no? Siempre se habla del tema de la profesionalización de las empresas y se habla como una práctica de buen gobierno corporativo. ¿Esto qué cosa implica realmente? Tener administradores no que tengan una profesión o una preparación académica, sino que tengan la experiencia y sobre todo la valoración hoy en día ética que les permita que entre elegir sacar un interés propio o favorecer un interés, digamos, de un grupo, ¿no? Deben de favorecer o siempre privilegiar el interés del Estado, ¿ya? Aquí es muy importante, o sea, alguien que ingresa, y esto sucede en todos aquellos que ingresan a laborar en el Estado, quien es funcionario público siempre debe privilegiar los intereses, ¿no? Del Estado, ¿ya? Y ahí, administrador que haga un mal uso o que incluso no haga un uso adecuado de los recursos de la empresa, puede ser, uno, digamos, removido, ¿no? Y también se le puede iniciar una demanda, puede ser objeto de demanda penal o civil, ¿no? Entonces hay que tener presente que aquí los intereses del Estado están en juego. Entonces, justamente el gobierno corporativo establece pautas de gobierno, que los podemos comentar en otro momento, para que las empresas estatales se administren adecuadamente. Que los administradores las administran adecuadamente pensando en los intereses del Estado, que son principalmente los accionistas. Bien, bueno, aquí básicamente ustedes observarán en la diapositiva, ¿no? Que está un poco más aterrizada la idea de gobierno corporativo, ¿ya? Sencillamente yo rescataré el tema de la responsabilidad de los directivos, ¿no? Recuerden que los directivos son los agentes, desde la perspectiva de la teoría de la agencia. Los agentes no deben propender justamente a obtener un interés propio, ¿ya? Y esto hace de que, ¿no?, los agentes deben, en este caso los directivos, directores y gerentes, deben hacer una adecuada administración, ¿ya? Ahora bien, aquí en la práctica veremos muchas cosas, pero el director o el gerente siempre jurídicamente va a tener, ¿no? ¿Qué cosa? Que circunscribir sus acciones que toma en el mercado, ¿no? Sus acciones que tienen un contenido contable, de administración, de marketing, de finanzas, las tiene que circunscribir al ámbito legal. Y eso hay que tenerlo presente, ¿ya? O sea, es decir, la responsabilidad de los directivos tiene que estar siempre circunscrita a que se ha hecho en cumplimiento del deber de lealtad y en cumplimiento del deber de debida diligencia, ¿ya? Entonces, ahí entra el reto, ¿no? O ya sea del secretario corporativo, ya sea de quien esté soportando con el apoyo al directorio o a la gerencia, justamente que como práctica de buen gobierno, que todas aquellas decisiones, ¿no?, o actos de gobierno o de gestión que tome el directorio o que tome la gerencia, pues definitivamente tiene que ser, ¿no?, dentro de los alcances, ¿no?, del deber de lealtad o del deber de
debida diligencia, ¿no? Entonces, el abogado que ve temas de gobierno corporativo tiene que, como dicen los estadounidenses, lanzar los famosos red flags, ¿no? La bandera roja. Oye, decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema. Las decisiones que ustedes quieren tomar, pues no son adecuadas a la deber lealtad, no son adecuadas a la debida diligencia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Ya hemos dicho que el gobierno corporativo está ligado, pues, a fomentar el derecho de los accionistas. Está en la ley, pero en la práctica a veces pasa que los accionistas no tienen las posibilidades de ejercerlo. Entonces, como buena práctica, es que se les tienen que dar los medios materiales, ya sea estatutarios, normativos, de logística, para que puedan ejercer sus derechos. Ahorita veremos cuáles son, ¿ya? Ya hemos hablado un poco de que el gobierno corporativo se aplica a nivel estatal. A nivel familiar, yo podría solamente circunscribir de manera muy concreta, porque si hablamos de la empresa familiar también lo tocaríamos de manera muy amplia y nos pasaríamos una hora más. En el caso de las empresas familiares, muchas de estas se centran a nivel societario en sociedades anónimas cerradas y en muchos casos prescinden del directorio. Entonces aquí el gobierno corporativo pues va a estar principalmente dirigido a defender los intereses de los accionistas minoritarios. Ahora, no solamente hablamos minoritarios en el sentido de que tienen menor participación, ¿ya? También hablamos de aquellos accionistas que son minoritarios de influencia. Ya, o sea, puede que en una sociedad comercial, una sociedad anónima cerrada, que es una empresa familiar, donde hay 4 personas, de repente uno tiene el 50%, el 49% y los otros, el restante 51%, ¿no? Oye, pero a lo mejor dentro de ese grupo de 51 hay uno que influencia, ¿no? Entonces esta influencia y con su influencia hace que los demás lo sigan, ¿no? Y al otro lo dejan solo, por más que tiene 49. Entonces, yo creo que aquí la idea está en que también tenemos que defender a ese accionista minoritario, que pese a que pueda tener una gran participación en acciones, pues definitivamente también se ve en desventaja frente a estos accionistas influenciadores o con alta capacidad de influenciar en el resto de accionistas, ¿no? Ahora, también estos accionistas pueden, no solamente los accionistas, sino pueden ser también directivos que también tienen alta carga de influencia en la mayoría de accionistas y al minoritario o al gran mayoritario lo dejan solo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden presentar diversas situaciones que pues tendríamos que analizar punto por punto y que, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar. Pero bueno, siempre es interesante verlo y de repente en las preguntas lo podemos trabajar más. Otro punto a tener presente en la siguiente diapositiva, ¿ya? Está en el ámbito, ¿no? de que el gobierno corporativo pide transparencia. Transparencia, seguridad y confianza. ¿A quién? A quienes gestionan la empresa, principalmente al directorio y a la gerencia. Es decir, que rinden cuentas y deben rendir cuentas de manera específica a los accionistas. A veces pasa en la práctica, ¿no? Ahí me pasa muchas veces cuando he sido parte de órganos colegiados, de que tú pides, no sé, algo, haces un pedido de información y te la envían genérica, ¿no? Entonces no puedes acceder a esta, ¿ya? Bueno, pues simplemente te envían la información genérica y con eso ya se cumplió la obligación de enviarte información. Entonces no es así. Entonces justamente aquí como buen gobierno corporativo es que la transparencia implica cuando la junta de accionistas le pida cuentas o información de la administración, esta se le debe remitir de manera transparente en el sentido de ser específica, según lo que estás solicitando, ¿no? Y hasta generar incluso conocimiento y convencimiento en quien te la ha pedido, ¿no? El gobierno corporativo no es transparencia para todos. A veces he tenido personas que me dicen, pero es que yo tengo una empresa dedicada a rubro juguería y bueno, pues tenemos tanto de facturación, somos una empresa mediana, queremos practicar gobierno corporativo, pero
cuando me hablan de transparencia, yo entiendo que tengo que reportar mis estados financieros, mis ventas, a la gente, a mis trabajadores. No necesariamente es eso. Ese criterio me parece que se ha tocado de manera muy suave, o sea, muy, muy ligera. Cuando te hablan de transparencia es de que la información se la tienes que remitir a quien está legitimado a pedírtela, ¿no? O sea, no es que la envías al cliente. O sea, esa información, ¿no? De repente de las utilidades o del estado financiero, se la remites al accionista, y el accionista si está provisto de la legitimidad, pues está en su derecho. Aparte de eso es que no puede, pues, él estar divulgándola, ¿no? Entonces, claro, la transparencia implica eso. Toda empresa, en el ámbito de supervisar al directorio y a la gerencia, le puede pedir cuentas, le puede exigir información, puede cuestionar sus decisiones, ¿no? Y justamente el directorio y la gerencia pues estarán en la obligación de replicar, ¿no? De mostrar toda la información, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la transparencia también de la información es una suerte de fiscalización, ¿no? Como que en el gobierno público, cuando nosotros pedimos fiscalizar al gobierno, pues se le pide, oye, bríndeme la información sobre su labor o sobre lo que está haciendo. Entonces eso de alguna manera influencia que, digamos, los actos no sean perjudiciales. Igual también pasa en el caso de la empresa. Un accionista puede pedir información y eso también puede ser una forma de pedir y aplicar la transparencia, ¿no? Bueno, otra cosa del gobierno corporativo es hablar de la implementación de mecanismos de cumplimiento, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de cumplimiento es implementar mecanismos de cumplimiento normativo a nivel financiero, a nivel administrativo, a nivel penal incluso, ¿no? Por ejemplo, recientemente, el día de hoy, han salido a nivel del derecho a la competencia, ¿no? El ámbito de la implementación de los mecanismos de cumplimiento normativo en el ámbito de competencia, ¿no? Entonces, claro, una empresa que esté involucrada, pues, en el mercado, ¿no? Compite y tiene competidores, y compite con estos, oye, pues, el directorio, ¿no? O, si no es el directorio, los accionistas, pues obviamente tendrían que saber y preguntar al directorio y a la gerencia, oye, ¿cómo vamos a hacer para implementar estos mecanismos de cumplimiento normativo en el ámbito de la competencia, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que en el futuro no seamos sancionados por un acto de colusión o de abuso de posición dominante, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Si nos damos cuenta, yo siempre hablo del tema de los accionistas, principalmente, pero obviamente pueden haber terceros, solo que en nuestro país no es cultura que terceros, llámese empleados, ¿no? Acreedores, pues puedan intervenir y agarrar y influenciar en la administración, en la empresa, ¿no? No es usual. Hay algún caso, ¿no? De repente en el ámbito financiero, pero ahí se interviene más que todo en el poder, o cuando te dan un préstamo, ¿no? Ahí te pueden hacer algunas exigencias, ¿no? Eso es algún caso que he visto, pero bueno, volviendo al tema, los accionistas hoy en día ejercen algo que se llama activismo, ¿ya? El activismo empresarial o el activismo accionarial, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Hablamos que el activismo empresarial o accionarial es que todo accionista o cualquier persona que tenga una acción o participación, desde ya tiene un derecho político y económico, y ese derecho le permite ejercerlos. Y justamente la Ley General de Sociedades, junto con los mecanismos de buen gobierno corporativo, acreditan y legitiman eso. Entonces, un accionista puede constantemente pedir información, puede constantemente acercarse a las oficinas de la empresa y pedir información, supervisar cómo marcha todo. O sea, puede hacerlo, ¿no? Y está en su derecho. Y justamente eso es un poco lo que busca hoy en día el gobierno corporativo, que los accionistas se involucren de manera activa, ¿no? Lo que en inglés se llama el activism, se involucren justamente en el gobierno de la empresa. No solamente asistir un año a la distribución de utilidades y luego regreso de acá un año, no. Es justamente estar en el día a día, o por lo menos periódicamente, en lo que sucede en la empresa,
¿no? De alguna manera, esto pasa pues por, oye, me acerco a las instalaciones y si veo algo malo le pregunto al directorio qué has hecho, o al gerente qué es lo que has hecho, ¿no? Entonces eso es importante. Por ejemplo, hoy en día, a raíz de la pandemia, hemos visto pues que obviamente hay comités de emergencia, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que han creado o tienen su comité de emergencia o de urgencias, entonces justamente ahí quienes son parte de la administración, incluso también accionistas, están ahí, oye, averiguando y queriendo saber qué cosa se hace o qué se está haciendo, ¿no? O cómo se está haciendo para que la empresa no entre pues en problemas de liquidez o afronte pues el fenómeno de la pandemia pues sin entrar en un tema de insolvencia, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, por favor, tenerlo presente. O sea, un accionista tiene que involucrarse en eso. Y claro, esto yo siempre en clases lo digo, oye, es como que tú tienes tu casa y a ti te preocupa que tu casa pues esté bien pintada, bien arreglada, ¿no? Esté segura. Entonces, tú puedes tener ahí a alguien que gestiona la casa, ¿no? Que la limpia, que la ordena y todo, pero si tú no le dices, oye, limpia de esta manera, o quiero que esté limpia de esta manera, pues claro, la persona hará lo mejor que puede, pero al final de repente las cosas no salen como tú deseas. Entonces aquí básicamente es que hay que ser activo, ir involucrándose, ¿no? Y no necesariamente decir, no es mi función, que muchas veces encontramos eso que es parte en nuestra vida práctica. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, muchachos? Doctor, hemos cumplido ya casi una hora de transmisión. Todavía estamos dentro del tiempo. Ya, perfecto. Entonces termino en 15 minutos más o menos. Espero que no haya inconvenientes. Estas diapositivas que ustedes están observando, ¿no? Las tomé, ¿no? De una capacitación que hizo la SMB, así que el crédito no es mío, ¿ya? Pero me parecieron muy útiles para poder, digamos, usarlas en esta noche. Y básicamente son, digamos, las normas de buen gobierno corporativo, ¿no? Para sociedades peruanas que la SMB emitió en 2013 y precisamente aquí son recomendaciones, así se llaman, ¿no? O prácticas, así se llaman, ¿no? Pero para los abogados son normas o reglas, si queremos ponerlo así, ¿ya? Entonces, dentro de las recomendaciones hay unas en las cuales se dirige principalmente a los accionistas, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a observar, si por favor pueden observar la diapositiva, que nos hablan de que los accionistas, en pocas palabras, puedan ejercer sus derechos, ¿no? No me voy a detener a explicar cada uno de los derechos porque en una clase de derecho societario los podríamos hablar a mayor detalle, ¿ya? Y los podríamos extender mucho más, ¿no? Lo que yo voy a agregar es lo siguiente. Teoría de la agencia. ¿Qué implica el tema de la teoría de la agencia? En el caso de la teoría de la agencia, ¿no? Un accionista, ¿qué es lo que busca? Colaborar con la gestión, supervisar a la gente, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva legal, ¿cómo hace eso? ¿Cómo lo logra? Ya les decía, a través del ejercicio de sus derechos de accionista, seas mayoritario, minoritario, controlador, lo que tú quieras, pero la ley general de sociedades te otorga derechos. Entonces aquí la idea es, las prácticas de buen gobierno corporativo buscan que los accionistas practiquen y ejerzan a cancha los derechos que están descritos en el Código de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas, pero que también encuentran su fundamento en la Ley General de Sociedades, ¿ya? Entonces hay que tenerlo presente. Igual, paridad de trato, por ejemplo, es un derecho que está soportado en la Ley General de Sociedades y que justamente nos habla que los accionistas no deben ser discriminados, ¿no? por el porcentaje que tengan. Se busca que ejerzan su derecho de participación, no se busca que se diluyan, no buscan que diluyan su participación en el capital social, tienen derecho a pedir información y comunicación, ¿no? Digamos, a los órganos de gobierno,
¿no?, de la empresa, tienen derecho económico, tienen derecho si quieren, a gobernar la empresa e impedir que otra empresa se los compre, ¿no? O los absorba, ¿no?, que es el cambio y toma de control, y tienen derecho a que sus controversias sean resueltas vía arbitraje, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no?, vamos a ver que estos derechos que promueve el buen gobierno corporativo, o que son sus prácticas, tienen un fundamento que está también en la Ley General de Sociedades, o que la Ley General de Sociedades los promueve, o que también pueden ser solucionados vía convenio. ¿Ya? Aquí tenemos más, ¿no? Se habla ya en lo que es la Junta General de Accionistas, se habla evidentemente, pues, de que se debe favorecer el funcionamiento óptimo de la Junta General de Accionistas, porque es el órgano de gobierno que agrupa a todos los accionistas, titulares del derecho de propiedad de una empresa, sociedad anónima en este caso, y que definitivamente al funcionar, ¿no?, a sesionar, pues justamente puede alcanzar acuerdos que van a, en principio, ¿no?, garantizar sus propios derechos, sus propios intereses, ¿no? En este caso, ustedes observarán que, ya sea en la función y competencia, en su reglamento y los mecanismos de convocatoria y la propuesta de puntos de agenda, ¿no?, y el ejercicio del voto o la delegación de voto y el seguimiento de acuerdos, tienen como fin, ¿qué cosa? Junta General de Accionistas debe trabajar de manera eficaz, porque de esa manera podrá supervisar y colaborar con el trabajo de la administración, entre paréntesis, directorio y gerencia. Y esto, ¿qué evita o previene? El oportunismo de la administración, ¿no?, en pocas palabras. El directorio. Recuerden que aquí el directorio, desde la perspectiva de la teoría de la agencia, ¿quién es? El agenciado. El agente. Entonces, en este caso, el agente, pues, tiene que ser una función, ¿no?, de administración, de gestión de la empresa, pensando en los intereses del accionista, ¿no?, ya sea esa visión, o pensando en los intereses del accionista minoritario, o pensando en los intereses del resto de grupos de interés. Entonces, para ello, el directorio necesita de cumplir, o debe acreditar que cumple reglas, ¿no?, o prácticas de buen gobierno, que son las que ustedes encuentran ahí. La conformación de un directorio, ¿no? Ahí tiene que haber, pues, directores bien preparados, tienen que tener diversa formación, porque la idea es de que aporten adecuadamente. Porque aportando adecuadamente al gobierno de la empresa, pues definitivamente, pues, va a favorecer a los accionistas y a los demás miembros de la empresa. El directorio tiene que ejercer una labor eficaz, ¿no? Su trabajo es eminentemente de estrategia, pero esa estrategia, y aquí me detengo, es que también el directorio no solamente es quien rinde sus cuentas de su trabajo a la junta, sino también es que le puede pedir al gerente que rinda cuentas. Si bien es cierto, el directorio, digamos, es un órgano de gobierno, parte de la administración junto con la gerencia, ¿no? La idea, desde la perspectiva del gobierno corporativo, es que el directorio colabore con la administración de la gerencia, pero también con la supervisión de esto, ¿ya? En España, por ejemplo, tenemos los consejos de administración. ¿Ya? Los consejos de administración son parecidos al directorio, pero tienen una connotación particular, y es de que en España no hay directorio. ¿Por qué? Perdón, no hay gerencia. ¿Y por qué? Porque la gerencia y el directorio son uno solo, y ese solo es el consejo de administración. Entonces, en el consejo de administración vamos a encontrar los famosos consejeros. Esos consejeros van a clasificarse en dos: consejero ejecutivo y consejero no ejecutivo. El consejero ejecutivo será el grupo que se encarga de la gestión de la empresa. En otras palabras, serán como los que son parte de la gerencia, si lo llevamos al caso peruano. Y los consejeros no ejecutivos serán aquellos que solo se encargan de colaborar con la gestión o supervisar, y ahí encontraremos justamente, ¿no?, a los miembros que en nuestra visión serían los del
directorio, ¿ya? Entonces, aquí la idea es, ¿no?, que así como en España el Consejo de Administración tiene esta función de que los consejeros no ejecutivos supervisan o colaboran a la labor en la labor de los consejeros ejecutivos, en el caso peruano se hace a nivel de órganos de gobierno. El directorio colabora con el gobierno, marca la estrategia, como dice la recomendación del buen gobierno corporativo, marca la estrategia de la empresa y colabora, ¿no?, en lo que pueda, dentro de sus atribuciones, con la gerencia, ¿ya? Y la gerencia tiene una función netamente ejecutiva, ¿no? Pero desde la perspectiva del buen gobierno corporativo es: yo te superviso, yo colaboro con la gestión, a ti gerencia, ¿ya? Y ahí hay que tener presente, porque muchas veces en la práctica pensamos de que directorio y gerencia, al ser órganos de administración, no tiene que haber supervisión. Y eso no se puede ver desde esa perspectiva, ¿ya? Bien, esto me lleva a decirles que dentro de lo que es el directorio, pues tienen deberes y derechos justamente que cumplir. Los directores tienen deberes y derechos que están escritos en la Constitución. Tienen un reglamento de funcionamiento, ¿ya? Bien, ya el tiempo me va ganando. Ahí tienen ustedes otras pautas sobre lo que es digamos, las prácticas de buen gobierno en el caso del directorio. Yo rescataría la primera, ¿ya? En este caso, los directores independientes. Justamente, como dije al inicio de mi exposición, los directores independientes tienen la función no de defender los intereses de un solo grupo, ¿no?, sino de toda la empresa. Y aquí otra vez voy al ámbito de la teoría de la agencia. En la teoría de la agencia, ¿no?, podemos encontrar dos tipos de teoría: la teoría de la agencia económica y legal, jurídica. En la primera, evidentemente, si enfocamos desde una perspectiva económica, ¿no?, en este caso el directorio, pues tendrá que proteger los intereses de la junta, supervisando a la gerencia, ¿ya? En esa protección de los intereses de la junta va a privilegiar los intereses de los inversores. Si estamos en el caso peruano, protegerá los intereses de los inversores minoritarios especialmente, ¿no? ¿Esto por qué les digo? Porque, de alguna manera, en el ámbito de la teoría, si lo vemos desde una visión de la teoría de la agencia legal, es que el director tiene que proteger los intereses de todos, ¿ya? Entonces, aquí los directores tendrán que proteger los intereses ya no de accionistas minoritarios, mayoritarios y stakeholders, sino de todos. Legalmente se tiene que hacer así, ¿no? Pero definitivamente en la práctica, a veces los directores no tienen claro su función de protección. Entonces aquí, la idea del director independiente es de aquella persona que dice: bueno, pues yo soy consciente de que yo ingreso a participar del directorio porque mi labor es de representar los intereses de todos. Y no tengo vínculo o interés de favorecer a un grupo, ¿ya? Mi interés es de defender a todos, proteger a todos, beneficiar a todos los grupos de interés. Por eso es un nombre de director independiente. En la doctrina se hablan de varios tipos de directores independientes, ¿no? Pero yo rescataría el tipo de director independiente activo, que implica aquella persona que en su búsqueda de defender los intereses de todos los integrantes de la empresa o de la empresa, justamente, pues toma decisiones o influencia en tomar decisiones que obviamente en algunos casos podría perjudicar los intereses de un grupo. Puede ser de los accionistas, ¿no? Pero al final del día, lo que se busca es salvaguardar a la empresa, y no a un grupo, ¿ya? Luego tenemos otras recomendaciones vinculadas a la operatividad del directorio, a la conformación de los comités especiales, a contar con un código de ética y conflictos de interés, a las operaciones compartidas vinculadas y su relación, ¿no?, con la gerencia de alta o alta gerencia, ¿no? Nosotros lo conocemos en la ley de sociedades como gerencia. De estas
restantes, yo podría rescatar de repente el tema de los comités especiales, ¿no? Los comités especiales, por ejemplo, son subgrupos formados por directores que se reúnen, ¿no? Debido digamos, afinidades profesionales, técnicas, para ver determinados aspectos, ¿no? Llámese remuneración, llámese auditoría, llámese selección de nuevos directores, ¿no? Etcétera, ¿no? E incluso en el ámbito peruano existe un comité especial de buen gobierno corporativo. Tiene como función que 2 o 3 directores se abocan a ir supervisando que todo el directorio o que toda la gerencia en general pues esté ajustando o complementando o cumpliendo, ¿no? las pautas de buen gobierno, pero también la normatividad, ¿ya? Esa es básicamente la visión. Bien, ya termino con 2 diapositivas más, no quiero cansarlos. El buen gobierno corporativo también nos habla de riesgo y cumplimiento, ¿no? Aquí básicamente es de que hoy en día se busca que cuando toda empresa tome decisiones, en especial el directorio y la gerencia, pues se haga una evaluación de riesgos, ¿no? Se haga una evaluación de riesgos. Hoy en día incluso se habla de que cuando se administra una empresa se debe considerar los riesgos legales. Ustedes van a escuchar cada vez más frecuente el término riesgo legal. Y el riesgo legal es de que una empresa, al optar por una decisión, genere consecuencias jurídicas, ¿no? Por ejemplo, si yo, empresario, hago que mi empresa se coluda con otra empresa, pues caemos en el riesgo de ser denunciados ante Indecopi por colusión. Ya, entonces es un riesgo legal, ¿no? Que se pueda presentar. Entonces, justamente aquí se busca que cuando el directorio haga su labor, ¿no? Implemente o aplique también la noción de que, oye, nuestra decisión, ¿qué riesgos puede estar generando o puede crear? Otro punto a tener presente es que esto también se debe trasladar a la gerencia. El tema de los auditores creo que está clarísimo, ¿no? Los auditores tienen justamente aquí la experiencia para revisar las cuentas contables y financieras de la empresa. Entonces, justamente aquí es que, como práctica de buen gobierno corporativo, soportada por el eje de sociedades, toda sociedad comercial debe, ¿no?, contar con mecanismos de auditoría. ¿Para qué? Para revisar permanentemente o que permanentemente se esté reportando la información financiera de la empresa. ¿Esto para qué? Recuérdense que esto permite que se tomen decisiones en los órganos de administración de la empresa y también en el ámbito de la Junta General de Accionistas. Por último, el ámbito de la transparencia, que ya les he explicado, que implica que toda empresa debe contar con la política o reglas o normas de brindar información vinculadas al negocio de la empresa, a su trabajo, a su conformación, igual en el ámbito de brindar información financiera, ¿no? También sobre su estructura accionarial, ¿no? Y también contar con un informe de buen gobierno corporativo que implique, oye, saber hasta qué punto vas cumpliendo o no con las pautas de buen gobierno, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estas políticas en principio están dirigidas a los accionistas, pero ustedes en las grandes empresas, cuando acceden al portal de gobierno corporativo de estas, encontrarán que han colgado mucha de esta información para conocimiento público. ¿Y eso por qué? Porque, como les digo, es un poco también tener la visión de que hoy en día no es que mucha de esta información sea de acceso de manera restrictiva a los accionistas, sino también hacerla extensiva a todos los grupos de interés. Y bueno, ya con esto culmino. La resolución 012/2014 del SNB, pues justamente establece que haya un reporte, ¿no?, por parte de las empresas cada año sobre cómo van cumpliendo o si están cumpliendo adecuadamente su gobierno corporativo en su organización. Esto en las empresas que cotizan en el mercado de valores, ¿no? En el ámbito del mercado financiero tienen a la SBS. Y en el resto de empresas, pues eso es voluntario, ¿no? Lo pueden cumplir, no lo pueden cumplir, etcétera, ¿no? Ahora, en las empresas de mercado de valores también pueden cumplirlo. No están obligadas a cumplirlas. O sea, estas recomendaciones no están obligadas a cumplirlas en las empresas de mercado de valores. Pero la SMB los va a reportar
a nivel público de que se están cumpliendo o no. Entonces, de alguna manera, esto es una suerte de autorregulación regulada, pues de alguna manera, oye, pues la empresa lo que hace es cumplirlas para que la SNB reporte a la sociedad que sí las está cumpliendo, ¿no? Igual pasa en el ámbito del mercado financiero. Y bien, esto ha sido todo. Espero no haberlos cansado. El ámbito de gobierno corporativo es un ámbito muy interesante porque combina tanto normas comerciales como normas autorregulatorias. Va a depender mucho de su práctica. Incluso el gobierno corporativo se complementa con el tema de cumplimiento normativo. Ahí se generó un debate si el gobierno corporativo es parte del cumplimiento normativo o el cumplimiento normativo es parte del gobierno corporativo. Yo soy de la idea de que el gobierno corporativo tiene como una de sus políticas promover que se cumplan las normas, ¿no? Y entonces ahí entra el tema del compliance, ¿no? Hay otros que piensan diferente, ¿no? Pero bueno, esa es un poco su visión. La idea con la que quiero dejarles siempre en el tema de gobierno corporativo es de que yo lo diría en dos. Una, que no es exclusivamente de empresas grandes, no lo es, ¿ya? Y dos, es que está destinada a salvaguardar intereses, ¿no? O a generar valor en la empresa, pero que en el ámbito del derecho es que quienes tienen derechos, ya sea en la ley general de sociedades, en estatutos, lo ejerzan, principalmente los accionistas y cualquier tercero, ¿no? A fin de que los órganos de administración gobiernen adecuadamente. Cuando digo de gobernar adecuadamente, no me estoy refiriendo de que tienen que hacer una magnífica gestión, sino que tienen que hacerlo de acuerdo al derecho. Deberes fiduciarios es un poco el campo que permite evaluar ello, ¿no? Y por último, un poco pensando en el tema de la pandemia. En el ámbito del tema de la pandemia, el gobierno corporativo definitivamente va a generar la necesidad de una reorganización en el gobierno. Habrán empresas que quebrarán, habrá empresas que fortalezcan su presencia en el mercado y habrán empresas nuevas que se creen, ¿no? Y habrán empresas informales que pasen al mercado formal y también habrán empresas formales que pasen en la informalidad. Entonces, el reto que tiene el gobierno corporativo hoy en día es lograr que todas estas empresas, ¿no?, funcionen adecuadamente y que lo hagan dentro de la legalidad. Todos estos escenarios que les he dicho se van a presentar probablemente, pero el reto del gobierno corporativo es que se gestionen adecuadamente de acuerdo a ley, ¿no? Y ahí podemos discutir el tema de la informalidad y el gobierno corporativo, ¿no? Y podemos hablar también sobre el juicio de los accionistas, ¿no? Pero ya será motivo de hacerlo en otro momento. Bien, les agradezco mucho su atención, espero no haberlos cansado otra vez y pues quedo abierto a todas las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.